Morena. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Amigas y amigos, bienvenidos a su podcast. Nosotros no somos así. En esta ocasión me acompaña como co-conductor nuestro queridísimo amigo Yeyo. Hola, Yeyo. Gracias por permitirme hacer este bomberazo. Dado que no tenías a nadie más, gracias por permitirme estar aquí. Ya, Kevin, no, nada de eso, Yeyo. Es un honor, hombre, ¿cómo que nadie más? Casi nadie, como se dice en el fútbol, casi nadie. Gracias, y tenemos como invitado de lujo. Este es el segundo podcast de Nosotros Somos Así, este podcast que está quedando, creo, muy bonito y nos está llenando de alegría a todos. Tenemos un gran invitado, nuestro queridísimo Juan Pablo Celis, compañero de 1000 batallas, ahora diputado en Juan el Pablo Congreso. Celis. Un aplauso para Juan Pablo Celis aquí en transmisión, amigo. No, amigo, un aplauso para ustedes, si me lo permiten, por este espacio de interacción con la militancia, con el pueblo. Y es maravilloso estar aquí entre ustedes, dos hombres extraordinarios para el movimiento, piezas claves para la historia de nuestro movimiento aquí en Michoacán. Bueno, en el caso de Yeyo, nacional, porque también he estado en otros lugares. Claro. Y me siento muy honrado de estar aquí con ustedes porque aparte de esta escenografía, estas banderas, esto no es Historia. Más que un amuleto también. Un amuleto, puede ser como un amuleto, puede ser como también nuestras banderas de historia, llenas de sangre, sudor, lágrimas, de alegría, pero bueno, pues aquí estamos. Si estas banderas hablaran, ¿no? Sí, estas banderas hablaran. Sí, porque es mucho la esencia de nuestro movimiento. Hay una anécdota muy buena que nos ha contado nuestro amigo Yeyo, como la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, una visita a Marabatío, ¿verdad, Yeyo? Sí, según yo fue a Marabatío. Una visita a Marabatío, leyó cada una de ellas. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. Para todos aquellos que quieran una candidatura, no se trata de uno, no se trata de los míos, se trata del pueblo. Se trata del bienestar del pueblo. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Le pusimos en derredor, como siempre hacemos en Michoacán, pues las banderas, ¿no?, de nuestro movimiento, y creo que a ella le llamó la atención que era como muy peculiar, que no sucede en otros lugares del país, esta decoración un poco futbolera que nosotros hacemos, y Pambolera. empezó a leer cada una de las frases que están en nuestros trapos, en nuestras banderas, y sobre cada frase iba diciendo algo, porque decía, es como dice esa lona que está ahí, no se trata de nosotros, se trata de los demás, porque como dice ahí, a ver, lean todos, ¿qué dice ahí? Primero los pobres. Y tenemos incluso un video que hicimos que vamos a compartir en las redes de cómo la presidenta iba leyendo las frases que finalmente no son frases de nosotros, no son frases de ellas, son frases de todos nosotros y son como diría yo, como anclas, como sostenes, como brújulas que van guiando nuestro movimiento, ¿no? Y por eso es que nosotros la hacemos no hoy, sino durante cuántos años, pues ya casi 20 años aquí en Michoacán hemos hecho cada una de estas lonas, ¿no? Y que las guardamos muy bien. Así es, y es nuestra esencia, lo que representamos, amigo Juan Pablo, pero sí es importante que sepamos qué representamos y por qué nosotros no somos así, no somos como el neoliberalismo, amigo Juan Pablo. Bueno, pues hablando un poquito de las banderas también, para mí es recuperar lo que dice Yeyo, es por el bien de todos, primero los pobres, fue el eslogan del 2006.
Eso tiene que ver porque se recuperó, aunque cambiaron los eslogan, pero no es un eslogan, es es un principio dentro de nuestro movimiento, y por eso somos diferentes, por eso no tenemos nada que ver con los neoliberales que ya se fueron, que están derrotados electoralmente, moralmente, pero que ahí están, no se han ido. Ahí están constantemente pues descalificando todo lo que hace la 4T, pero ese es el origen de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Fue la primera campaña de López Obrador, y donde se despertó un pueblo, despertó toda una conciencia popular mexicana contra la injusticia que fue el desafuero. O sea, el desafuero levantó al pueblo, levantó las conciencias, levantó las almas de los mexicanos, y salimos al Zócalo a apoyar una injusticia política que yo en ese tiempo no estaba tan involucrado en la política, pero ya cuando veo el tema del desafuero de López Obrador, pues ahí es justamente, por ejemplo, yo soy una semilla del obradorismo, como muchos otros más, y del desafuero. Entonces de ahí para adelante nunca me perdí prácticamente ninguna llamado al Zócalo. Imagínate lo que es en un joven, eso son 20 años, tengo 42 recién cumplidos. En un joven de 21 años, pues es algo extraordinario ver a un líder en este país sufriendo un ataque político del presidente de la República, de los más poderosos de este país. Yo, bueno, en ese tiempo me gustaban más las patinetas, los patines, el slam, y bueno, imagínate, canalicé esa rebeldía en el movimiento. En una causa, y eso tiene toda una historia de más que se desarrolla, pero tiene que ver con primero los pobres. Este es el pueblo de López Obrador. Eso lo fue ya con el Calderonato, donde decíamos, este es el pueblo de López Obrador, ¿cuál es el tuyo, Espurio Calderón? Y cada una de las frases compone lo que es Morena al día de hoy, como estandartes. Son estandartes, yo lo digo también amuletos, porque y como brújula, porque no podemos perdernos, porque el movimiento de la nada, bueno, no de la nada como una manifestación espontánea, ¿no? Porque es el esfuerzo de millones de personas, de miles de personas. Aquí también hago un reconocimiento a los brigadistas, a los voluntarios, a los COTS, porque ellos, y esta estrategia de tocar casa por casa, de convertirnos cada uno en un medio de comunicación como lo era en los principios, en el 2008, 2009, cuando López Obrador, mediante un canal de YouTube, daba un mensaje los lunes y nosotros lo replicábamos. A mí me tocó en San Luis Potosí, y con los compañeros como retroalimentarnos de la línea que estaba dando nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, y nosotros accionar. Entonces él siempre decía que había que romper el cerco informativo y convertirnos cada uno de nosotros en un medio de comunicación. ¿Ustedes lo saben bien? Mira que lo rompimos. O sea, no lo rompimos, creo que lo hicimos pedazos, ¿no? Sí. Realmente la estrategia de comunicación de Andrés Manuel, lo voy a plantear así, creo que se tiene que plantear un antes y un después en la comunicación política planetaria, después con Andrés Manuel López Obrador. Claro, un antes y un después. desde que era jefe de gobierno. Les guste o no les guste, estén a favor de Andrés o no, si te interesa la política y te gusta estudiar el análisis del discurso, la narrativa, los medios de comunicación, tienes que reconocer que Andrés Manuel es un parteaguas en la comunicación política. ¿Y cómo lo hizo? Desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Ahí empezó. ¿Y cómo evolucionó después siendo presidente de la República? Sí, importante. Evolucionó, tienes razón. Evolucionó. Herederos de la lucha, Juan Pablo, hablaste de un tema muy importante, y ello, bueno, nos tocó vivir a nosotros estas etapas. Juan Pablo Celis, fundador de este movimiento, dijiste semillero del López Obradorismo,
herederos de la lucha. Juan Pablo, vamos a profundizar un poquito más cómo vivimos esa etapa del desafuero y del 2006. ¿Qué hacía Juan Pablo ya después de que dejó las patinetas y el patín y el slam? Ya específicamente en el movimiento. Mira, en el tema del desafuero, el hoy gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, trabajaba en la Secretaría de Economía, de Desarrollo Económico. Y ¿Gobierno de Lázaro? En el gobierno de Lázaro. De Lázaro. Y bueno, pues participamos. Me acuerdo mucho que viajábamos a Tlacomulco, ahí era un punto de encuentro ¿Tú con el también doctor Pedro trabajabas ahí? Centeno. Doctor Pedro Centeno. Ahí nos veíamos y ahí nos entregaba el material para que nosotros lo reprodujéramos y hiciéramos la campaña de difusión en contra del desafuero, los pines, las águilas juaristas. Entonces nos dio totalmente, ahí prendió la chispa para mí. Las águilas juaristas que luego nos robó Movimiento Sí, Ciudadano, se quedaron con ella. Querían que fuera el partido. Ese momento fue crucial para mí, porque para mí es prender la chispa de un pueblo ávido de justicia, que estaba ante Cansado. todas las luces viviendo una injusticia a un hombre justo. Entonces sale el pueblo y lo respaldamos. Se hace la marcha enorme. Bueno, eso para un joven, yo no me pude separar más. Ahí realmente comienza una fuerte amistad con el hoy gobernador, porque vi totalmente. ¿Ahí empieza su amistad o ya eran amigos desde Ya éramos chiquitos? amigos, pero era más amigo de mi hermano. Iba a la casa cuando era estudiante de la Facultad de Derecho. Ahí pasaban a mi casa y empezaban a ver la grilla, todo ese tema. Pero ya con el asunto del desafuero, ya nunca nos separamos. Tu hermano Oscar. Es decir, nos unió el obradorismo también. Amigo Juan Pablo, yo me acuerdo mucho en esta etapa del desafuero, por X o por Y, que esa es otra historia. Yo estaba en el Congreso del Estado, en una curul que él era del diputado José Luis López Salgado. ¿Eras diputado? No, pero le ayudábamos. No, le ayudábamos, éramos dirigentes. No, pero me sentía. Éramos dirigentes estudiantiles y estábamos, se estaba viendo una elección interna en aquel tiempo del PRD, porque ya ves que las elecciones eran en 2004. Sí, fue en 2004 cuando era intermedia, era para presidentes municipales y diputados locales. Todavía no estaban empatadas, todavía no estaban homologadas, pues. Y estábamos ahí haciendo algún cierto activismo, hablando compañeros en una cuestión interna, pero ese tema no es muy importante. A lo que voy es que ahí vi a tu hermano Oscar Celis repartiendo un volante en contra del desafuero. Ustedes hicieron una red ciudadana, Juan Pablo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué año 2004, era? Octubre del 2004, octubre del 2004. Nosotros hicimos una asociación civil que se llama, todavía existe, Valor Democrático, AC. El presidente de esa asociación era Alfredo Ramírez Bedoya. Ahorita el presidente, porque es una asociación civil, es Alejandro Estrada Salinas. Alejandro Estrada, un saludo al amigo Alejandro Estrada. Desde Valor Democrático nos movilizamos, tocamos puertas. Era una red ciudadana del desafuero, ¿no? Lo hicieron así civil, pero una red ciudadana, porque había redes ciudadanas. Y el otro día, tras bambalinas, con ellos estábamos acordando de las redes ciudadanas que existían en Michoacán. Acuérdate que éramos poquitos. Éramos poquitos. Pero Ustedes eran más mediáticos en ese entonces. Sí, ¿verdad? Ustedes sí daban Sí, rueda de cierto, prensa. sí, Nosotros cierto. Otra vez, damos- 2004 estamos 2004. hablando. 2004, 2005, pero... 2004, ¿Ustedes eran sí. quiénes? David, tú, Miguel Sandoval, Miguel Sandoval. Octaviano Pantoja, Ríos. Octaviano. Roberto Pantoja. No salía porque como ellos trabajaban en desarrollo social, siempre ha sido muy timorato Roberto Pantoja, muy calculador y timorato. Entonces, sí, en serio. Entonces, tenía miedo a perder el trabajo porque en ese tiempo sí había, nosotros pues éramos estudiantes, no estábamos en sus mismas Ustedes condiciones. ni trabajo tenían. Nos ofrecieron trabajo después, pero dijimos que no. Pero bueno, ese no es el tema. Aquí el tema importante es que éramos nosotros, Movimiento Michoacano en apoyo a López Obrador y Valor Democrático, que nos acordamos, pero aquí este Valor Democrático, ustedes empezaron antes que nosotros, porque yo de ahí me di cuenta
que había redes ciudadanas. ¿Cómo podíamos apoyar? Porque no se podía desde el partido. Aunque no le damos mucha vida orgánica, pero eran las redes ciudadanas. Pero ahí nos dimos cuenta, y me acuerdo que fue tu hermano el que pasó ahí al Congreso con los compañeros a repartir este folleto, si te quieres unir, y era un folleto de decirte las actividades que seguían. Sí, en efecto. Importantísimo Incluso eso. a los que estaban trabajando en gobierno, a algunos les llegaron a jalar. Sí. Sí, La- el Pero caso ¿qué de Roberto gobierno Pantoja. ¿Era el gobierno de Lázaro o de Era el quién? gobierno ¿De de Fausto? Lázaro. ¿De Lázaro? Lázaro. No, Lázaro, estamos hablando del 2004, y el Yayo. presidente del partido de aquel ¿Lupo partido, Hernández? No, era Armando Hurtado. Fue despuesito. Todavía nos tocó Bueno, Lupo. el desafuero todavía, bueno, a Nos lo tocó mejor Lupo. fue ese. Sí, luego fue inter, la transición ya con Armando. Pero fue con Armando. que es de Con Armando ya Puebla. fueron las nosotros, internas. aunque no se organizara el partido, nosotros nos movilizamos. Exactamente. Porque más que el partido, en ese entonces era López Obrador, el gran líder, en el que creíamos, en el que creemos y en el que no nos equivocamos nunca. Sí. Y en el que somos, ¿qué? Herederos de la lucha. Exacto. Claro, eso es importante porque creo que hay que dejarlo muy claro ahorita que tenemos la oportunidad de hablarle a la gente en este espacio. Morena es importante, sí, pero no es lo más importante. Es más importante el movimiento. Nosotros decíamos mucho en México, nos decía el licenciado, olvídense de Morena, si Morena no funciona, mañana hacemos otro y le ponemos güera o lo que sea, pero la lucha tiene que continuar. Porque la izquierda sí ha sido, ¿no? ¿Cuántos partidos hemos tenido a lo largo de 50 años, ¿no? PRT, Partido Comunista, hemos sido Partido Socialista Unificado de México, hemos sido PRD, hemos sido PMT, hay mucha gente aquí en Morena. del Mexicano Partido de los Mexicano de Trabajadores. los Trabajadores. En fin, las siglas, aunque yo creo que esta es la parte más acabada, la que más bonita nos ha quedado a la izquierda, la parte de Morena, porque reúne todo y es muy simbólica y ha obtenido muchos triunfos, aún así hay que tener claro que no es lo más importante. Sí. Y mira que hemos sido presidentes del partido, hemos ocupado cargos directivos al interior del partido aquí en Michoacán, pero aún así nos tiene que quedar claro que no es lo que más importa el partido. Para profundizar un poco más, eso que coincido totalmente, es una cosa es lo electoral, que tiene su grado de importancia, Claro. y lo otro es el movimiento, las causas. Las causas no las podemos abandonar, nuestras banderas jamás las podemos abandonar, Claro. porque estaríamos perdidos, seríamos la desesperanza, y no. La esperanza de Morena está dentro de su movimiento, dentro de sus fundadores, dentro de las personas que ven esa parte que tú bien comentas, más allá de las candidaturas, más allá de los cargos, más allá de los triunfos electorales o derrotas electorales que las tuvimos y que nunca nos detuvo. Nosotros vivimos más, la historia de Morena, bueno, ahorita ya va más, son 9 años. 9 años en los que tuvimos nuestro primer, 9 años. Fue el 2015, nuestra primera Elección. constitucional, y aquí en Michoacán nos dieron una paliza, pero lo sabíamos, o sea, no era, sabíamos a qué nos enfrentábamos. Vamos a llegar a eso, Juan Pablo, a ese tiempo, pero me gustaría, pasa el desafuero, la organización civil. Sí, gobierno legítimo. ¿Qué estaban haciendo en el 2006, Juan Pablo? Es importante, Sí. es importante porque esta introducción que tú diste de cómo eras un rebelde ya con causa, Sí. es importante porque Sí. vienes del barrio, eres genuino en esta ideología, en esta convicción. Sí es importante que sepamos qué estaba haciendo Juan Pablo con la asociación civil, con el mismo Alfredo Ramírez Bedoya, con tu hermano Oscar Celis, con Alejandro Estrada, con el Inge Zavala, Con José Zavala, Gustavo Andrés Mendoza. Medina. Ya está Hugo Ya Gama. estaba Andrés Medina no estaba en Es más Valor chico. Democrático, pero él estaba en Es que él otras estaba más fuerzas joven. Sí, él estaba más joven porque democráticas. luego entró, era más chavo. Andrés Medina le daba más vida orgánica al PRD, es más, Sí. estaba en la Alianza por Unidad Democrática Así del es, Pueblo, así es. junto con Rubén Pedraza, siempre Sí, lo traía. pero Rubén siempre estuvo en las tareas del movimiento. Sí, claro. Yo a Rubén Pedraza siempre le reconozco eso, porque yo andaba con él.
O sea, Exacto. Sí, cierto. ahí nos hicimos buenos amigos también y siempre íbamos a las marchas, nos organizábamos. Ese es interesante, juntos. ¿eh? Es interesante, pero... Pero ¿qué estaba haciendo yo? Sí. Bueno, Bedoya trabajaba, me invita a trabajar con él. Nos vamos, ya pasa lo del el fraude electoral. Ujú. Alfredo era el coordinador de defensa del voto a Es nivel correcto. estatal. Yo estaba en un distrito, en el distrito 17. ¿El FIFI? Ya lo sabemos, nos hacen el fraude, viene la En la época del gobierno legítimo. resistencia civil pacífica Así es. y se instaura el gobierno legítimo de México. No, hombre, qué momento estar en el Zócalo cuando dice Andrés Manuel, cuando dice tengan para que aprendan, y posterior viene, recuerdo muy bien a Silvio Rodríguez, que viene, se sabía que estaba enfermo en Cuba y viene a la toma de protesta de Andrés Manuel. Como presidente Nos cae legítimo. un aguacerazo Es correcto. y se avienta Yo te doy una canción. Sí. Hijo de eso. Entonces, todos esos momentos, todo eso también va formando una historia personal, Te va pero marcando, también va ¿no? formando una historia colectiva. Y te va A marcando. nosotros, una historia colectiva. Nosotros somos hermanos. Por Claro. eso nos reconocemos, nos respetamos, podemos tener diferencias, que las debe de haber incluso, pero siempre esa parte, eso es nuestro orgullo, nuestra felicidad también. Sí. Y bueno, a mí hay un momento donde pues, nos metemos con el tema del gobierno legítimo. Alfredo era ya el director del ICADMI general, yo era el de planeación, Del ICADMI. de vinculación del ICADMI. Y un día llega Alfredo y nos dice, oigan, pues hay un tema, hay que ir a ayudar a San Luis, ¿quién se va? A ver, eso es importante. Juan Pablo de San Luis iba a llegar allá. Y voy a hacer aquí, perdón que interrumpa, y ellos, perdón que interrumpa. Es importante esto de San Luis porque ustedes hicieron un trabajo nacional. Y fue una etapa muy coyuntural para ustedes como, Sí. como parte de este movimiento, ¿no? Sí, no, totalmente. Entonces llega Alfredo, dice, alguien se tiene que ir a San Luis, necesitamos ayudarle al licenciado allá. Así se le decía. El Sí, Que era lo licenciado. del sí. doctor Nava. No. No, Sí, eso fue- el navismo fue en San Luis Potosí, pero allá voy. Entonces, yo me voy, pero tienes que renunciar. No somos iguales. Es decir, Nosotros no somos Es así. decir, no se lo estaba proponiendo yo, pero de antemano me lo atajó para que no vayas a pensar que te vas a las fuerzas aéreas del ICADMI. Y me lo dijo muy claro, no somos iguales. Justo el tema del podcast, ¿no? Nosotros no somos así. No somos así, aunque la lucha, bien otra persona pudo haber justificado, ¿no? Aplicaba la maquiavélica, el fin justifica los medios. No. El fin no justifica los medios, no necesariamente. Y Bedoya me dice, tienes que Claro. renunciar. Pero me van a ayudar, ¿verdad? Y me dice Alfredo, sí, claro que sí, no te vamos a dejar solo. Y ya, pues cuando renunciamos al ICADMI y llego, y yo en ese entonces estaba recién casado prácticamente. Y llego y bueno, pues te tengo una buena y una mala. La buena es que ya tienes trabajo y la mala es que me voy a San Luis Potosí. ¿Cómo? Sí. Y bueno, pues ella ya entró a trabajar con Alfredo para sostener también. Y nos fuimos en ceros a San Luis Potosí prácticamente. ¿Ya había nacido Y- Morena? No, todavía no. Se Entonces, preparaba la elección del 2012, ¿no? sí, o antes. todavía Bueno, fue parte del antes. gobierno legítimo, Estamos ¿no? hablando del 2009. Eh, Ahorita estamos hablando del 2009, gobierno legítimo, pleno Claro. gobierno legítimo. Salió un libro de López Obrador, ahorita se me va el nombre, cuál fue, y lo estaba promocionando. Entonces vendíamos los libros y con eso nos alivianábamos Sí, cierto. para poder comer, porque realmente yo recuerdo que los avances, el doctor Centeno también era muy estricto, el licenciado pues tenía mucha confianza en Centeno, y a ver cómo vamos. Y ¿Era coordinador de la circunscripción de esos estados, el doctor Centeno? Juan sí, porque también iba a coordinar Estado de México. Pablo? Es correcto. Entonces,
¿El Les libro no platico era el una del Proyecto anécdota. Alternativo de Nación? Sí. El libro. No, todavía no, Sí. era la víspera todavía. Estamos hablando de 2009. Y les platico Pues sí, solo una sí, anécdota sí era porque me eso. lo Puede pediste ser. tú, Julio. Sí. Una anécdota. Hubo un día, teníamos, creo que 50 pesos. ¿Qué hacemos? O sea, faltaban como 2 o 3 días para que pues el equipo hiciera la cooperacha y mandar pues algo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Comemos o salimos a brigadear? No, pues vamos a brigadear. Agarramos con unos cuantos compañeros. Hoy están activos esos compañeros. Saraí Veloz, Gavino todavía no llegaba. Gavino era el dirigente, fue el dirigente de Morena. Todavía no llegaba a Morena. Estaban otros compañeros y pues salimos con el periódico. Y nos salíamos con el periódico ustedes saben lo que se siente traer La cuerda aquí marcada. sí. Entonces, pues 50 varos, ¿qué hacemos? Enchiladas potosinas que costaban $1 en la fábrica. No, ¿saben qué? No nos alcanza. Vámonos mejor al mercado. Y del mercado, denos un bolillo. Compramos bolillos, luego vamos a la cremería. Queso. Póngale 50 centavos de quesito y crema. Claro. Y un chilito. Tortas de Y pobre un agua. madre. Nos alcanzaba hasta para un agua en esa brigada. Y constituíamos comités. Nos correteaban los perros. Era muy dura la gente en ese tiempo. En ese entonces eran muy agresivos. Pero Sí, pues, no nos abrían, ahí desanimamos. sí no nos abrían la puerta en aquel entonces. Sí. Y me acordé de una anécdota, de una historia, que no sé si sea cierta, pero a mí me gusta mucho. Benito Juárez, su esposa le escribe una carta y le dice que necesita dinero para los niños. Y Juárez le contesta, querida mía, tengo 50 pesos nada más y son de la patria. Ah, sí. No sé si sea cierta, pero bueno, al menos es muy, muy romántica. Pero sí pasamos, o sea, no se trata de enarbolar o vanagloriar o romantizar nada, pero sí hay que explicar de dónde, cómo era el movimiento antes, de dónde venimos y cómo siempre se priorizó a los cargos, a los puestos políticos, al beneficio personal, siempre se benefició al movimiento y por eso es que este movimiento es en parte lo que es. Y es, ¿no? y ese López Obradorismo, lo que comentabas, Juan Pablo, esto de tuvimos 50 pesos, nos hicimos así de comer, porque luego de repente en la política neoliberal se formaba a los jóvenes ya en un estado de confort, ¿no? De llegar a cambiar de llegar y que te cambiaba hasta tu estatus social, de venir de la academia, ¿no? Que no es malo, pero sí siempre muy rígido a no estar en las calles, a lo que no era sentir y lo que sufrimos. Y sí, no se trata de romantizar, como dices, Yello, pero sí se trata de recordar para no saber de dónde venimos. Ahorita que tenemos estos encargos importantes, un Juan Pablo Celis, ahora diputado local, que yo creo que te revive mucho esto, recordar esos tiempos, ¿no? Es maravilloso. Para entender el Morena de hoy no se puede, es imposible sin mirar a nuestro origen, para de ahí agarrarnos, para no perder nunca los principios y para tener los pies sobre la tierra. Sí, en efecto, Morena con las juventudes tiene que trabajar mucho, porque pues ya las juventudes ya les va a tocar, pues ya las becas para los estudiantes, ya les tocó que no haya pensión para los presidentes, ya les tocó una serie de cosas por lo que luchamos. Yo creo que fue mejor de como nos lo imaginábamos en esos tiempos nosotros, porque nosotros luchábamos y conocíamos el proyecto alternativo de la nación, porque primero fue el proyecto alternativo de nación, luego fue el nuevo proyecto alternativo de nación, que precisamente fue Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. La coordinadora. La coordinadora y que iba, y que por cierto, regresando a San Luis, en el foro, yo fui el que les tomó la foto a Claudia y Alfredo, esa famosa foto en el Museo Cosío, ahí en San Luis Potosí. Pero entonces sí es importante eso, lo que comentas, que las juventudes sepan que
llegar a un cargo no es No estamos por cargos. No es para pueden ser importantes, pero lo más importante en Morena es ser útil al movimiento. Claro. Y a la gente. Lo demás, que tengas una camioneta, que tengas esto, eso no es importante. O sea, eso Es importante o sea, para moverte. me refiero, sí, es Sí. importante para moverte, pero no sé cómo explicarlo. No es luchamos por la vanidad de andar así, sentirte machuchón y no, somos uno más. O ya eres de la élite. Con un servicio muy puntual. Nosotros tenemos un servicio muy puntual, por ejemplo, en los diputados, en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es? Aprobar todas las reformas que vengan de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque seguimos en una revolución de conciencias. Estamos apoyando todo lo que tiene que ver con el Plan Morelos. ¿Cómo puede salir un diputado, por ejemplo, a aprobar el alza de impuestos? ¿Cómo puede salir un diputado a algo que vaya en contra de nuestras causas, de todas estas banderas? Pues no es de Morena, así de sencillo. Como alguien que exhorte a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no es de Morena. Entonces, sí tenemos, sí vamos marcando una forma de ser. Claro. Es una línea muy delgada, pero también hay que decir que necesitábamos atraer a nuestro movimiento a toda la clase política, a la mayor parte de la clase política. Eso es un misterio que prevalece entre los fundadores y seguramente a ti y a ti también les reclaman al interior. ¿Cómo es que dejan entrar a los priistas? ¿Cómo dejan entrar a los panistas? ¿Cómo? Porque sin ellos no hubiéramos obtenido el poder, y la consigna desde un principio fue, yo me acuerdo que a mí me dijo el presidente Andrés, me dijo, vacíen al PRD, y eso fue lo que hicimos, fue por sus instrucciones. Mira que dejamos nada más las sillas, ahorita creo que más ¿Y los un chuchos? escritorio y ya, y los chuchos es lo único que se quedó ahí, pero vaciamos al PRD porque los necesitábamos de nuestro lado. Ahora, eso no significa que sigan los mismos principios y que decían lo mismo para el país que nosotros, porque muchos de esos que llegaron, que los necesitábamos para ganar, siguen pensando que la política sirve para beneficiarse a ellos y no beneficiar a la gente. Pero bueno, los necesitábamos, ahora sí podemos empezar a separar y tenemos que distanciarnos de ellos, porque muchos de los que llegaron a nuestro barco sí están haciendo política por cargos. Fíjate, ¿no? eso es esencial lo que comenta Yello, Juan Pablo, aparte de lo que dices, esta banalidad o esta política neoliberal, pero eso es esencial lo que comentas, no perder eso de vista. Porque luego de repente también perdemos la vista de que ya porque llegue del PRD o llegue de otro partido político ya lo estigmatizamos. Y no todos o todas son así. Pero sí es importante esto, no permitir que nuestro movimiento se empodere, porque hay gente muy hábil para eso, este pensamiento. Y es que ahora en estos tiempos se separa el poder político del económico, el tráfico de influencias, el hacer dinero mal habido al amparo del poder público, o sea, no utilizar el poder que tienes para hacer riqueza. Por eso se habla de que un servidor público debe estar, o un representante popular, en la justa medianía, ¿no? Que se entienda como justa medianía, no tampoco como una simulación de repente que había personajes que no se ponían traje que porque eran muy revolucionarios, pero en su actuar ya como representantes populares o como servidores públicos, pues ya actuaban igual que un político neoliberal, ¿no? Yo no me pongo traje, lo decías por mí, ¿no? No. Hay personajes, tú eres auténtico, a ti no te gusta nuestro estilo, no te verías bien. Hace poco platicamos algo así con un amigo. Me sacaron una fake de un reloj que costaba no sé cuánto. No manches, ese reloj lo que tengo. Compras en Tepito, ¿no? No cuesta eso. O sea, aparte, y le decía, oye, pero yo siempre he sido medio facetón. O sea, nunca se me quemaron
los frijoles para irme a las movilizaciones. Yo tenía también un negocio, también he sido comerciante, o sea, he sido chacharero, tenía una mezcalería. En la mezcalería. Hacía ¿Tenías una resistencia. mezcalería? Tenía una O mezcalería. sea, ¿hacías mezcal o vendías No, mezcal? vendía mezcal y preparados de mezcal y hacíamos resistencia civil pacífica ahí. Claro. Apagábamos las luces a las 7 y poníamos velas. Les decía a los clientes por qué, porque los aumentos de Peña Nieto. Entonces poníamos promociones por el Peña Nieto, le ponía impuestos a las croquetas. A ver, Peña Nieto puso esto, entonces quien done croqueta les vamos a dar un shot de mezcal. Y empezamos a hablar, o sea, ahí hablamos, tratamos de hacer revolución Claro, de todo conciencia. espacio es político. Entonces yo agarraba, vámonos del cajón, yo me voy al Zócalo. Se infartó López Obrador, a mí me tocó literal ese día. Estaba en la mezcalería, atendiendo, y me tengo que ir a México, porque estaba en plantón del Senado. Ahí nos vemos. Ahí, El plantón del Senado, que también el fue muy corte, importante ahí ese. se quedan, ahí les encargo el changarro. Agarré un autobús y me fui para allá. Acompañar, allá ya estaba Miguel Ángel Sandoval y otros compañeros. Es decir, también hay cosas que sí. Y eso nos marca y nos enseña y nos dicta el camino. Ahora que, como dice Julio, nos toca asumir esta responsabilidad Sí. como funcionarios públicos, una cosa que a mí me desespera mucho es que nadie hace nada si no hay dinero. Y yo digo, pero si nosotros hemos hecho todo esto sin dinero y nunca, no digo que no haga falta, Con corazón. pero no es indispensable el dinero. Bueno, ya cerrando estas ideas que estamos compartiendo aquí, estas anécdotas, Juan Pablo, ¿cómo es el paso de Juan Pablo Celis ya como Morena C y Morena Partido? Importantísimo, Morena Partido y la elección del 2015. Sí, pues estuvimos, como ustedes se acordarán, me acuerdo que nos enviaban de delegados en funciones para llevar, mejor delegados políticos, Delegados para en llevar a funciones cabo de las todólogos. asambleas. Las asambleas, a nosotros nos tocó estar en Nayarit, en Querétaro, y donde se hacían las asambleas y se le preguntara a las personas, ¿quieres que sea partido o quieres que sea movimiento? O sea, les tocó Pero hacerlo al mismo tiempo, sí. al interior de la Sí. República, en los estados Sí, que mencionaste. claro. Fíjate, eso no lo sabía, es importantísimo. Sí, claro, me acuerdo que nos fuimos un equipo, el ingeniero José Zavala, Alejandro Estrada, Alfredo y un servidor, y nos tocó prácticamente todo Nayarit. Y ahí pues ya dividirnos y a llevar las asambleas. Y bueno, también la de los primeros consejeros nos tocó. Les tocó también Morelia, Morelia. a Alfredo Alfredo, yo me acuerdo que le tocó a Patzingán. y Morelia, porque... Morelia no me acuerdo quién le tocó. Sí, él, No, él con porque Andrés Medina. Él participó para ser consejero. Sí, pero aparte coordinó. No, era esta mujer, esta morenita que era de Guerrero, Elsa Beites. Elsa Beites fue la que Llegó coordinó. cuando... Elsa. Elsa Beites. Pero ella Ahorita- llegó, Juan Pablo, precisamente porque participó Alfredo, Ajá. para darle cierta, para que no fuera juez y parte. Sí. Pero el que llevó a cabo la asamblea o la presidió fue Andrés Medina. Sí, pues se realizó en la casa, me acuerdo De Ambrosio. de Ambrosio, en paz descanse. O sea, sí. eso Elsa fue. Beites, sí. Elsa Beites. Un saludo a Elsa Beites, si nos está viendo. Seguramente sí. ¿No? Sí, creo que Es- se encarga del tema de las autopistas y... Exacto. Importantísimo eso. Juan Pablo, ¿quisiste ser dirigente de Morelia? Quise de ser Morena. dirigente. Sí. ¿Qué pasó claro. ahí? Pues Hubo una andanada de casas de estudiantes ahí. Sí. Platícanos, pues ese es... ¿Cómo? Pero Pues sí, era- sí fue dirigente de Morena. no. No, de Morelia, en Morena, Ah. Morelia, cuando había comités municipales. Cuando había comités Cuando municipales. todavía era 2003. la estructura como medio perrediana, ¿no? Sí. Lo que La pasa es que inercia empezó del Pero para... no se dio. Empezó para la afiliación, ¿no? Empezó porque estábamos en un proceso de Fíjate afiliación. lo chistoso. Todos pensaban que para ser dirigente de Morelia tenías que ser consejero. Entonces,
Yo no fui, al último me mantuve, como quien dice, elegible, porque en esas asambleas mi hermano resultó, del otro distrito, resultó electo como consejero de Morena. Es correcto. Entonces me acuerdo que me proponen y digo, no, porque mi hermano ya resultó ayer y pues la convocatoria dice muy claro que no nepotismo. Y me dice Elsa Beites, no, pero es del otro distrito, tú no, Y no está aquí, no es yo nepotismo, quiero, mejor. no te está poniendo, pero sí, sí es cierto. Y no. Yo fui testigo de ello. Y no. Y dije, no, me siento más cómodo si no me registro, porque ya mi hermano ya es consejero, queriendo atender al espíritu, ¿no? De la convocatoria. Entonces, no, bueno, está bien, pues sí puede ser, pero está bien. Y ya, no fui consejero. Y luego viene la convocatoria para los comités municipales y resulta que para ser presidente del comité de Morelia tenías que no tener un encargo como el consejero, y fíjate lo que fueron las cosas. Entonces ya participé y bueno, pues no fueron como se dan se deben de dar las cosas luego. Voy a quedarlo así, me quedé por 7 votos. ¿Quién ganó? Jero. No, Jero No, como secretario Gerardo. general era Gerardo Gerardo. Orozco, y yo voy a profundizar un poquito más en Sí, eso, amigo de Juan Pablo. Martita. ¿Mande? De Nueva Italia. Exactamente. Voy a preguntar más en eso porque era, pues como en todo partido político, ya se había decidido que fuera partido político, habíamos empezado la afiliación a Morena, y se hizo un calendario para hacer los comités directivos municipales, porque así empezó Morena, para ir después a las asambleas estatales y cumplir requisitos para ser partido político. Entonces, se saca esa convocatoria y se decide que no vaya, que consejeros no pueden ir por la presidencia de Morelia, por las presidencias municipales pues del partido, y participa Juan Pablo, pero me acuerdo que había otro bloquecito en Morelia donde estaba Domingo Rodríguez Hilario, Memo Maldonado, Gerardo Orozco, Jerónimo Cruz, Quiteiro, pero ellos tenían mucho, venían de un activismo de las casas del estudiante. Entonces llegaron pues así como, llegaron a apartar lugares, y me tocó porque yo era secretario de organización del comité estatal. Juan Iriarte era de la Comisión de Honestidad y Justicia, igual que María de la Luz y la señora Ana Garnica. Estaba el Inge Zavala ahí, no estaba en la comisión, pero estaba ahí viendo, pues ya veíamos, y les digo, ¿saben qué? Porque nos acompañaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador a esas asambleas. Llegaba y tomaba protesta, si no se hacía, nomás llegaba y ¿cuántos se afiliaron? Porque los que llegaban ahí se tenían que afiliar. ¿Sí? Todo el que llegaba a la asamblea. Y me acuerdo que les dije, no hay condiciones, están hasta apartando. Se lo dije a la comisión, dijo Juan, no, vamos a vivir porque pues Juan Pablo traía su punch, traía, por ejemplo, el grupito de Andrea Serna, que en el 2012 sacaban con Claudia, su hermana, con la misma Carolina Rangel, que sacaban un módulo, ¿no? Y todavía estudiaban, creo. Ellas son más jóvenes. Sacaban un módulo de información para el 2012, pero llegó ese grupo apoyando a Juan Pablo, la ahora regidora Mariana Orozco también apoyando a Juan Pablo, su hermano Alain, que me hicieron un reclamadero, porque gana por poca diferencia Gerardo. Se decide que sí, que vamos, le entramos, pues le entramos. Pero hubo una polémica interesante, no sé si te acuerdas. Que el segundo más votado. El segundo más votado iba como secretario general y había llegado por correo electrónico, todavía no había esto del WhatsApp. O empezaba, Sí, pero no todo el mundo lo teníamos y no podías compartir documentos. Nosotros no nos dimos por enterado en eso. Y no, pasamos a votación del secretario general y se vino la disyuntiva. Polémica. Es más, esa asamblea la presidió Carolina Rangel. Y María de la Luz. Sí. Al María de la último, Luz para Núñez. quitarle la Exacto. controversia, porque había gritos. Sí, Había se gritos. puso candente la Yo asunto. agarro, a ver, préstame el micrófono. A ver, yo declino. El licenciado López Obrador está aquí afuera. No se merece esto. No se merece esto. Esto no es Morena.
yo declino mis intenciones y tú, me acuerdo que le dije, y tú, solamente no traiciones al movimiento. Esto, Ajero. y que me abajo. A Gerardo. Ya, A Gerardo. eligieron a su secretario general. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, ahora, pero bueno, y así Con fue. razón yo le decía a Juan Pablo y a Gerardo, trabajen juntos en esto. Grillitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Bueno, ya entendí. Oye, pero justamente por eso que están diciendo, me parece importante llevar a contexto que después, como estrategia del movimiento, se cancelan todas las presidencias Sí, del partido a nivel Así municipal. es. Eran ¿Por otros qué? tiempos. Porque no nos vamos a meter en problemas, nos va a quitar mucho tiempo, dijo el licenciado. Entonces, se eliminen los consejos No. y eliminen las Mira, presidencias. ya que lo puso en contexto, partido a nivel te quiero municipal. platicar algo. Ya, se eligió y se apoyó ese comité municipal. ¿Qué hice yo? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué hay que ser? Un comité de protagonistas. A ver, ¿qué quiero hacer? Participar. Vino el tema de la defensa del petróleo y yo, con mi comité de protagonistas, convocaba de cooperacha los autobuses para ir a la Ciudad de México. Llegamos a llegar 8, 7, fueron lo máximo que llevamos. Y el comité municipal, nada. Pero Llevaba más Y tu luego ya comité me querían que el expulsar comité de Morena municipal. porque por yo quería andar llevando usurpar camiones sin Sí. preguntarle al comité municipal si Pero fíjate, Juan Pablo, que bueno, era grilla porque luego se confundía esta cuestión, había mucho la cuestión del protagonismo y no entender Sí. lo que era el movimiento. Pero fíjate que eso es muy valioso lo que dices, porque esa es tu esencia. Tú seguiste participando activamente si tuvieras el encargo, ¿no? Es más, ahí es cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo, no se peleen, son encargos, Sí, no cargos. sí, Me acuerdo mucho de eso porque llegó y supo que estaba esperando, supo que estuvo candente, nos quedamos a escuchar, se tomó protesta y dijo, son encargos, no cargos, no se peleen. Y tú seguiste, como dices, luego de repente sí se confundía ese asunto de que, Ahora. porque eran antes nosotros éramos mediáticos, ustedes eran más mediáticos en ese momento. Sí. Y yo creo que se herían algunas susceptibilidades mal Sí, entendidas, sí. pero aquí lo importante es cómo seguiste apoyando, porque no nomás en eso, nos apoyaste en la afiliación. Varias veces nos reunimos, tú y yo, para que entregaras afiliación, o sea, no escondiste nada. las Como dices tú, credenciales. apoyaste y gestionaste, o gestionaron, Ujú. con camiones porque estábamos ya en la defensa del petróleo, ya estábamos viviendo, que dices que es cuando se infarta el licenciado Andrés Manuel, que tenías la mezcalería aquí en Chapultepec, sí me tocó ir muy, muy rico y muy ameno, ahí se la pasaba uno. Déjame comentar diario. que cuando hicimos una biblioteca ahí en las primeras oficinas, bueno, las segundas oficinas de Morena, Ujú. en la Plaza de la Soterraña, en una esquinita, construimos una pequeña biblioteca que, por cierto, vino a inaugurar Paco Ignacio Taibo, y para esa biblioteca Juan Pablo nos llevó, ¿te acuerdas? Me dijo, yo tengo algo muy importante para la biblioteca. Y llevó el número 1 del periódico Regeneración. Es ¿Te acuerdas? Ni me digas. Que lo enmarcamos, Llevamos varias cosas que luego se perdieron. que luego se perdieron. No con Yello, con los que siguieron. Hubo una pugna ahí medio interesante. Grilla. De Lo que grilla. acabas de decir, que creo que vale la pena decir que la grilla nos quita tiempo siempre para cumplir los objetivos que tenemos con el pueblo, Sí, que son los más importantes. así es. Pero esa consistencia es entender el proyecto, el amor al proyecto, Juan Pablo, porque estamos hablando de cómo seguiste, y luego esos encargos llegan solos, y yo creo que fuiste dirigente electo, no interino, electo de Morena, en una etapa muy importante en Michoacán, cuando empieza la transformación, que Alfredo Ramírez Bedoya es gobernador, ¿sí? Que veníamos de ese silbanato. Cuéntanos, Juan Pablo, esa gran experiencia ya siendo Ujú. dirigente de Morena, Juan Pablo A Celis. nivel Michoacán. Les Sí, a digo nivel que Michoacán, De ya la de Morena. patineta a Es lo ser más presidente. Es maravilloso, es lo más, el mayor orgullo que puedo tener en mi vida, porque imagínate, López Obrador como presidente de la República, Es correcto.
Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado, y en campaña la primera mujer presidenta de la República por nuestro movimiento. Esos elementos, híjole, yo les puedo decir aquí, hubo momentos en el proceso que llegué a llorar. Llegué a llorar. ¿De emoción o de regadera, estrés? De desesperación, de no querer fallar y de ver que Abrumado. en ocasiones te abruma, en ocasiones quieres avanzar de cierto modo, pero ya sea por grilla o por cosas te detienen y tienes que superarlo, que tienes que brincarle, tienes que darle la vuelta y ves también tus límites personales. O sea, pues, eres un ser humano. Qué interesante eso. Y de verdad decir, pues hay que dar lo mejor que tenga uno, que pueda uno, y reconocer que la fuerza no está en uno. La fuerza está en el colectivo. En el colectivo. Ahí está la fuerza. Uno no es nada. Uno no es nada. Uno va de paso, uno lo único que puede hacer es poner lo mejor de sí y vivir estas experiencias. ¿Lo disfruté? Sí, lo disfruté. Poco, pero hubo momentos como este que tú dices, donde estar en el mismo templete que Claudia Sheinbaum y ver que va nombrando las frases fue en Marabatío y también Hidalgo repitió algunas, pues es algo maravilloso, es algo extraordinario y yo siempre tengo que reconocer a mis compañeros fundadores, porque ellos también siempre estuvieron, órale, no te rajes, y aquí estamos contigo, y no te aflojes, y eso también siempre te alimenta, los mismos. te alimenta mucho. Y bueno, ya pues te toca vivir de varias cosas, como lo que tú ya decías hace rato, que llegan de otros partidos, llegan a otros, ¿y ahora qué hago? Y oye, pues tengo un reclamo a los fundadores que dicen, cierren las puertas, y tener que decir, ¿sabes qué? No podemos cerrar las puertas porque hemos roto el maleficio del sectarismo. El sectarismo no nos permite avanzar. Pero ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues la única alternativa que tenemos es la formación política, es los espacios como estos, como este podcast, como muchos otros espacios, como la literatura, como la historia de nuestro movimiento, para decir, este es el rumbo. Y lo único que tenemos como herramienta poderosa es la formación política para decirles tanto a los que se vienen a Morena, ¿sabes qué? Bienvenido a Morena, pero aquí se trabaja diferente, ¿eh? Aquí se trabaja por principios, aquí se trabaja por causas. No se trabaja, si se te da el encargo, bueno, pues qué bueno, pero es para eso, el encargo está al servicio del movimiento, no al servicio de ti. Y eso fue de lo más duro también, pero sin duda, o sea, Julio, ahorita que te lo digo, la verdad es lo más importante en mi vida y no me lo van a quitar nadie. Ahí sí, ni regresando a lo de la elección de Morelia. Entonces imagínate, López Obrador como presidente, Alfredo Ramírez Bedoya, el primer morenista al gobierno, y Claudia Sheinbaum, la primera mujer. Presidente. Ese momento me tocó. Ese momento estuve ahí y pues es un orgullo, es una felicidad. Y además tu hija se llama Morena. Y mi hija se llama Morena. Le digo, pero no se te olvide, hija, que eres Movimiento de Regeneración Nacional, CELIS. Esa es la constancia, por eso decía, llega Sí. solito, porque es hasta una lucha interna. Ahorita hablabas de compañeros que decían que no los dejes entrar, no podemos cerrar puertas, pero siempre tuviste muy en cuenta, yo recuerdo, en tu época dirigente, al fundador o a la fundadora, al que ayudó a construir esto. Sí. Lo tuviste muy, muy en cuenta y a veces hay ciertas resistencias que no nos dejan llegar porque pues es la lucha con el poder y no puedes llegar a darle a pegarle al avispero, ¿no? Y una política neoliberal que venía de 40 años. Los fundadores representan el amor desinteresado a este gran movimiento. El amor desinteresado porque estuvimos sin esperar nada.
sabiendo incluso que íbamos a perder. Por eso para mí ellos tienen todo mi respeto. Y para mí ellos, hay quien dice, no, pero ese fundador nada más tiene 10 gentes, no lo siguen ni en su casa. Sí, pues, pero ahí hay una reserva moral, ahí hay una reserva de principios, ahí hay algo que aportar a las juventudes, Sí. de los que vienen Es muy llegando. valioso. ¿Saben qué? Así fue, justo lo que platicamos al inicio. Explicarles cómo es Morena, qué nos hace diferentes de los demás. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Del otro lado, del lado de los fundadores, se tiene que entender Sí, que sí, necesitamos gente, que lo político Sí. se trata de lo colectivo. sí. Y es hasta una contradicción ontológica el decir que no vengan, no acepten a los del PRI, no acepten a los del PRD, porque la obligación de todo movimiento político es justamente aglutinar a la sociedad en torno a sí. Entonces no puedes pedir, quiero un partido para mí mismo, para mis amigos, para pocos, porque nuestra obligación es traer y meter a más y más mexicanos en Morena, los más que quepan. Pero como tú dices, es nuestra casa y son nuestras reglas. ¿Quieres estar aquí? Aquí nosotros no somos así. Nosotros Hay así. unos que van llegando y ya nos muerden, ya nos... Juan cuando Pablo, estaban en otros. Juan Pablo, tu paso como legislador, venimos de un silvanato, de un gobierno catastrófico, también en la etapa de Fausto Vallejo, Jesús Reina del Priato, Jara, luego viene Silvano Aureoles, etapa muy oscura. No se hizo de infraestructura nada. Y en este gobierno de la Cuarta Transformación se está haciendo, y es importante que la gente lo sepa. ¿Y cómo están ustedes aportando a esto como legisladores, amigo Juan Pablo? Sí, pues ya lo dijiste, entregan a un Estado, ellos no pensaban perder, compraron muchas voluntades, se gastaron un dineral en la elección, quisieron comprar la elección, no pudieron, no les alcanzó, porque Michoacán fue mucha pieza, y gracias a la aportación de muchas personas. Y ahorita qué bueno que lo dice Yello, yo quiero destacar a una persona, Carlos Torres Piña, es un Sí. complot. Dijiste las palabras. Dijiste y hasta se... Oye, dijiste que No, se eso- apagó. Eso fue un complot. Es un hechizo, fue un hechizo. Mira, ni la luz pues quiere a mi secretario. Y bueno, entonces en esta elección del 2021 aparece un personaje que estaba aislado, ya lo tenían en el olvido, al igual que Alfredo Ramírez Bedoya. A Bedoya lo tenían en Zacapu, pues era lo que para en ese entonces el candidato Raúl Morón representaba los fundadores. Y entonces aparece Carlos Torres Piña y viene a fortalecer al movimiento y viene No, fue a ser clave en el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya. Porque, Si no perdemos. insisto, Silvano quería comprar la elección, no pudo. El triunfo tiene una serie de cosas, la voluntad de los fundadores también, nuevamente los fundadores. Yo recorrí el estado y levantamos, a ver, fundadores en apoyo al Alfredo Ramírez Bedoya. Pero fue el fiel de la balanza, me refiero. Sí. Preferible que estuviera con nosotros a que estuviera del otro lado, porque si no Es que perdemos, surge algo, un se lo fundador será quitamos. gobernador y nos inyectamos de energía, nos inyectamos de esperanza renovada y vamos al triunfo. Entonces llega Bedoya al triunfa, encuentra un estado o sea, patas para arriba es poco, En estado- desgreñado estado de inanición. no, una cosa seria, con cierres carreteros, con Deudas. quincenas, Deudas. o sea, Sin sin pagar. pagar a los maestros, Yo digo que nos dejó bombas para que nos iban a explotar. un campo minado. Y bueno, pues el día de hoy ya no quiero entretenerme en eso, pero ¿qué te digo hoy? Como diputado, lo que mencionas, hoy es distinto. Hoy se rompieron los paradigmas, porque siempre se dijo y siempre nos decían un cuento, no puede haber obra pública si no hay endeudamiento o sin aumentar los impuestos. No, sí se puede, con honestidad y sin moches, sí se puede.
Y aquí Lealtad están al las pueblo, obras. Lealtad al pueblo. Entonces, lo que amor. representa hoy el gobierno de Bedoya es algo para sentirnos orgullosos, que yo creo, como crítica constructiva, lo que nos hace falta es difundir más. O sea, entre nosotros mismos y entre el pueblo, porque hay obra por todos lados, hay temas complicados, por supuesto, tampoco nos hacemos de la vista gorda, pero hoy Michoacán sin duda es mejor, sin duda tiene esperanza y está en la ruta. Sí, de acuerdo. Nosotros no somos así. Yello, muchas gracias. Gracias, mi Schultz. Juan Pablo, muchísimas gracias. Despídete con una frase que te distinga, mi querido Juan Pablo. Bueno, pues no olviden, morenos y morenazas, que somos la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia, que luchamos por una patria nueva y luchamos por un México mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros no somos así. Nos vemos en la próxima edición. Gracias. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Somos